Bueno amigos, resulta que Álvaro Uribe Vélez era mano derecha del ministro de Trabajo de Alfonso López Michelsen, señalado de traficar con el polvo blanco y con el café ilegal en los años 70. Bueno, resumen de los datos interesantes que aparecen acá. Bueno, aquí aparece salpicado el señor Julio César Turbay Ayala, el hijo de Alfonso López Michelsen, aparece un sobrino de Julio César Turbay Ayala y, ojo, 3 funcionarios de alto nivel del gobierno de Alfonso López Michelsen. Aquí aparece un nombre que es el ministro de Trabajo, el señor Óscar Montoya Montoya. Ojo, Óscar Montoya Montoya, ministro de Trabajo durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Bueno, voy a hacerles un paréntesis acá. Este expediente revela detalles interesantes. Ojo, existen coincidencias acá entre unos datos que reveló Carlos Leder en una entrevista reciente con Revista Semana. Allí dio algunos nombres, unos tal de apellido Londoño Guay. Y resulta que esos personajes estuvieron detrás de la financiación de la campaña política de Alfonso López Michelsen. Y ojo, estos personajes pertenecieron al cartel de Medellín. Tienen vínculos familiares con Álvaro Uribe Vélez. Ojo, y estos personajes han financiado las campañas políticas del uribismo. Y ojo, son socios de Revista Semana. Bueno, esos datos para más adelante. Ahí les dejo ese abrebocas. Por ahora, vamos a centrarnos en el ministro de Trabajo de Alfonso López Michelsen, Alfonso Montoya Montoya. En este expediente se le señala de traficar con polvo blanco y con café ilegal. Ojo, resulta que, a ver, les paso este dato, resulta que Álvaro Uribe Vélez fue secretario general del Ministerio del Trabajo en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Tenía 25 años cuando llegó a este cargo, es decir, Álvaro Uribe Vélez era mano derecha de Óscar Montoya Montoya, nada más y nada menos. ¿Cómo llegó allí Álvaro Uribe Vélez? Pues amigos, los nexos de estas campañas de Alfonso Michelsen, de Julio César Turbay Ayala y de Belisario Betancur estas campañas políticas han sido financiadas por el cartel de Medellín. Esto ya está demostrado. Pero bueno, por ahora no me voy a centrar en eso. O sea, es claramente, se puede deducir que llegó allí como cuota política del cartel de Medellín. Y qué coincidencia, ¿no? Resultó luego como director de la Aeronáutica Civil el señor Álvaro Uribe Vélez. Y es allí donde se dispara el negocio del polvo blanco, la exportación del polvo blanco hacia los Estados Unidos. ¿Ah? Qué coincidencias. Pero bueno, ahí les dejo esos detallitos. Por ahora vamos a ver qué pasó con este ministro del Trabajo del señor Alfonso López Michelsen. Vamos a revisar este informe del Espectador del 8 de septiembre del 2012. Titula No Solo Café. ¿Por qué hice este título? Porque resulta que el señor Alfonso López Michelsen, cuando se desató este escándalo debido a la filtración de un memorando que iba a ser entregado a Alfonso López Michelsen, donde aparecían los nombres de sus funcionarios, resulta que el señor Alfonso López Michelsen salió a defender a su ministro de Trabajo, al señor Óscar Moyano Montoya Montoya, patrón de Álvaro Uribe Vélez. Salió a defenderlo con el argumento de que no, este personaje sí está involucrado, pero en el tráfico ilegal de café, no en el negocio del polvo blanco. And the charge against the Minister of Labor was also something similar. There was a private secretary or someone connected with the ministry that was involved in the traffic of coffee, black market coffee, and he had used the phone of the ministry when he was away. Black market coffee? Yes. And of course he was dismissed, but it's a completely different thing. To export coffee without license out of the country than to be involved in the traffic of drugs.
And besides, it was not the minister. Entonces, por eso este titular, no solo café. Resulta que este personaje tenía negocios con Griselda Blanco, nada más y nada menos, amigos. Entonces vamos a revisar este detallito por acá. Ahí está todo el artículo, si de pronto lo desean verificar ustedes. Dice, el exministro Montoya ya falleció. El Tribunal Superior de Aduanas decretó la cesación del procedimiento a favor de Humberto Vargas y de Alberto Prieto. El oficio del DAS es de mayo 26 de 1978. López le aceptó la renuncia al ministro el 3 de mayo de 1978. Es decir, se revela todo este escándalo a través de CBS, porque en ese entonces no se sabía el expediente. El que armó la bulla fue CBS. Aquí está el video de esa época, 1978, y con base a todo ese escándalo que se formó en ese entonces, el señor Alfonso López Miquelsen le solicitó la renuncia y evidentemente él pidió la baja de su cargo, y pues el señor Alfonso López Miquelsen le aceptó la renuncia. No se sabe si el DAS le informó al presidente que el escándalo del ministro de Trabajo involucraba no solo café. Ojo, por eso es que se dice no solo café, el titular de este informe. Pero la conexión, ojo, con la reina del polvo blanco, con Griselda Blanco, está probada. Es decir, efectivamente, el señor ministro de Trabajo de Alfonso López Miquelsen sí tenía negocios con el polvo blanco, y nada más y nada menos que con Griselda Blanco. Pero ojo con este dato, una curiosidad histórica. Resulta que esta renuncia se salió de que precisamente el DAS tenía interceptado las líneas telefónicas del ministro de Trabajo. Y adivinen qué, Griselda Blanco se comunicaba con el ministro de Trabajo, con Óscar Montoya, a través de ese teléfono de su oficina. Entonces es por esto que se logró demostrar que efectivamente Óscar Montoya sí tenía negocios con estos empresarios del polvo blanco. Y adivine quiénes contestaban el teléfono en esa oficina. Pues habían dos secretarios allí. Estaba el señor, bueno, no dicen el nombre acá, pero sí aparece otro antioqueño, era secretario general del Ministerio de Trabajo, tenía 25 años y estaba recién egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Su nombre no aparece en los oficios del DAS, ni en las noticias de la época, ni en la transcripción de las interceptaciones. Además, siguió en el cargo cuando llegó el nuevo ministro. ¿Y quién era este personaje? Se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Y según se dice en esa época, él era un buen muchacho.